Muy buenas a todos, aquí Arnold con un nuevo vídeo. Bienvenidos chicos a un nuevo JoJo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de alguno de los más célebres Araki for Gods. Y bueno, no está de más decir que habrá alguno que otro spoiler, por lo que ten cuidado si en dado caso no estás al día aún. Y también debo decir que en este video solo hablaré de las partes animadas. Ya luego veré si hago una segunda parte incluyendo situaciones de las partes no animadas. Por favor, DP anima stop motion, please. Ahora sí, comenzamos. Te voy a dar un pequeño contexto. JoJo's Bizarre Adventure es uno de los mejores mangas de la historia, eso sin duda, gracias al genio, el inmortal Hirohiko Araki, aunque en su obra hay muchos detalles y ciertas tramas que se quedan sin resolver y nunca se vuelven a mencionar. Regla dorada, nunca se vuelven a mencionar. Joder, y también se entiende esto porque pues JoJo's Bizarre Adventure empezó allá por el año de 1987, que ya te digo que, bueno, este manga ya tiene su edad. Este manga es más viejo que yo y probablemente también es más viejo que muchos de los de mi audiencia. Esto y varios momentos épicos y bizarros, obviamente, desencadenaron en muchísimos memes. Uno de estos memes es el conocido Araki Forgot, que vendría siendo algo como Araki lo olvidó, ya que el mangaka en ocasiones tiende a reconectar detalles o tramas o cambiarlos en el último momento, sin dar ninguna explicación, o incluso puede llegar a olvidar poderes o personajes por completo y que estos nunca más vuelvan a ser mencionados. Entonces, dicho esto, vamos a repasar algunas de estas cosas que Araki olvidó en JoJo's Bizarre Adventure, desde pequeños detallitos hasta cosas que hubieran influenciado mucho en la historia principal. Empezamos pues con la incongruencia de que Zeppeli no tuvo hijos ni se casó, pero sin embargo tuvo descendencia. Verán, William Antonio Zeppeli fue el maestro jamón del buen Jonathan Joestar en la primera parte conocida como Phantom Blood, que por cierto aprovecho también para decirte que tengo un video exclusivo del buen JoJo en mi canal. Te lo voy a dejar aquí en una tarjetita y llega al final del video por si gustas ir a ver. Retomando el video, Zeppeli fue un importante aliado en la lucha contra Dio y sus zombies, ya que lleva décadas dedicando su vida a la lucha contra el mal y también tras la máscara de piedra para poder destruir. Durante sus viajes con JoJo y Speedwagon, describe el cómo lleva toda su vida entrenando y aprendiendo más acerca del jamón, lo cual le impidió casarse y formar una familia. Así que cuando llega la segunda parte, la introducción de su nieto Cesar Antonio Zeppeli, quien fue un gran amigo y mentor para Joseph Joestar, a más de uno nos hizo pensar, what the fuck, ¿qué acaba de pasar? Cesar explica cómo su abuelo y su padre abandonaron a sus familiares al dedicarse a la recolección y destrucción contra las máscaras de piedra, y muchos fans se quejaron por la inconsistencia en su momento, aunque este sería un caso muy especial, debido a la continuación inesperada y gran éxito de JoJo's Bizarre Adventure. Esta es una de las pocas ocasiones en las que ha habido una explicación y una corrección oficial. La cita de Zeppeli en Phantom Blood fue corregida finalmente para la versión Tankobon del manga. En las ediciones anteriores se editó para agregar una disculpa del propio Araki por la falta de consistencia. Ahora vamos a hablar el cómo Silver Chariot ya no puede quitarse su armadura. Silver Chariot es el stand de Jean-Pierre Polnareff, uno de los Crusaders favoritos de muchos. Su stand, Silver Chariot, es un stand de aspecto robótico, armado con un estoque y vestido con una armadura medieval protectora. Silver Chariot en algún momento también podía despojarse de esta protección para ganar una tremenda velocidad, obviamente con el riesgo de ser más vulnerable. Polnareff usó esta habilidad en su primera lucha contra Abdul. Una vez que Silver Chariot se despojó de su armadura, fue capaz de moverse tan rápido que creó una serie de imágenes posteriores para confundir a Abdul. Esta es la única vez que Polnareff usó esta habilidad. Y ya te lo digo yo, te lo firmo donde sea, que esta habilidad de verdad le hubiera servido en sus batallas contra Vanilla Ice y, por qué no, su batalla contra Diablo. Quizá no hubiese la necesidad de existir un Polnareff tortuga si alguien no hubiera olvidado que Silver Chariot es mucho más rápido. En fin, hablando de poderes olvidados, no podemos no mencionar de que Dio olvidó que podía usar rayos láser. Supongo que todo el mundo ya sabe que en la primera parte de la serie, Dio Brando se pone la máscara de piedra y se convierte en un vampiro, trayendo consigo un montón de nuevas habilidades. Una de estas habilidades era el de disparar rayos láser de sus ojos. Así como lo es, una habilidad muy rota dentro de este universo. Cuando Dio hace su fabuloso regreso en la parte 3, parece que se ha olvidado por completo de que puede usar rayos láser. Muchos fanáticos teorizaron de que Dio no podía usar estos poderes vampíricos porque no tenía control total de su nuevo cuerpo, es decir, el cuerpo de Jonathan. Pero sinceramente no creo que ese sea el caso, porque bueno, ¿cómo es posible que no pueda usar sus rayos láser, pero sí pueda usar habilidades vampíricas para controlar a ciertos usuarios stand, como
como es el caso de Kakyoin, por ejemplo. Y esa teoría anterior también se descarta después porque incluso después de drenar grandes cantidades de sangre de Joseph y obtener control total del cuerpo de Jonathan, Dio sigue sin utilizar sus rayos láser. ¿Cómo es posible de que se haya olvidado de esto Araki? Y esta misma técnica le causó una herida fatal al buen Jonathan Joestar, causando su muerte posterior. Incluso a nivel narrativo no tiene mucho sentido porque se supone que el Dio quería exterminar a como dé lugar al linaje Joestar, y como que ¿por qué se guardaría habilidades mortales como esa entonces? Y sí, yo estoy consciente de que la gracia de la parte 3 era mostrar a toda plenitud a los stands y sus diferentes habilidades. Comprendo del todo esto, pero digo, ¿tan difícil era combinar estos poderes? Es decir, una combinación entre Saward y su rayo láser era mucho más mortal, seguro y eficiente para mí. Pero bueno, admito que el guión no permitiría esto porque si no la parte 3 sería la final, con Dio como ganador. Así que dentro de todo no es tan malo este Araki Forgot para seguir disfrutando de más bizarras aventuras de José. Y ya que hablamos de la parte 3, también vamos a mencionar el cómo Yotaro olvidó que ya conocía las flechas stand. Verán, en Vento Aureo, Polnareff cuenta el trasfondo principal del antagonista de la parte 5, Diavolo, y su poderoso King Crimson, y menciona cómo llegó a conocer al villano. Estaba en Italia y vio que el aumento de la criminalidad ascendió rápidamente, así que se infiltró en la organización mafiosa y conoció al mismísimo Diavolo. Polnareff obviamente subestimó el poder de Diavolo y casi lo mata, dejándolo muy mal herido. Aunque insisto, si Silver Chariot hubiera contado con su alta velocidad al quitarse su armadura, el resultado hubiera sido algo diferente. Quizá no hubiera derrotado a Diavolo, pero mínimo no hubiera quedado tan mal herido y a lo mejor hubiera podido salvar alguna que otra extremidad. Pero bueno, regresando a la temática, la única razón por la que Polnareff estaba en Italia fue para buscar flechas stand, ya que anteriormente se había asociado con el mismo Yotaro para buscar y recoger las flechas restantes durante el principio de los años 90 y mediados de los años 90. Sin embargo, Yotaro aprende por primera vez sobre las flechas stand en la cuarta parte, que tiene lugar en el año de 1999. Aquí pues no hay otra explicación, fue un descuido de Araki, o más bien debe ser obra de un stand enemigo. Sí, ¿por qué no? Y por último, hablemos de las habilidades iniciales de Gold Experience. El stand de Giorno Giovanna demostró por primera vez tener la capacidad de reflejar daños hechos a las formas de vida que Gold Experience crea, como cuando Luca aplastó una rana creada por Gold Experience, terminando como resultado golpear fuertemente su propia cabeza, o esa habilidad que puede hacer que los procesos de pensamiento de los seres vivos aumenten enormemente, acelerando su conciencia hasta el punto en que percibe que todo se mueve muy lentamente, aunque sus cuerpos no puedan seguir este ritmo. Habilidad demostrada cuando Giorno se enfrentó a Bucciarati. A medida que avanzaba la parte 5, ninguna de estas dos habilidades se volvió a utilizar, y Giorno se limitó a ser el sanador del equipo, por así decirlo, y su ofensiva serían dar mudamadrazos, nada más. Y tratando de explicar esto, supongo que sería para equilibrar el poder de Gold Experience, porque si no, con estas habilidades Giorno estaría más roto aún. Digo, a lo mejor con estas habilidades no hubiera resultado tan herido como resultó en toda la aventura. O saben que fue obra de un stand enemigo. Pero en fin, incluso con estos pequeños detallitos, estos pequeños errorcillos, seguiremos amando este grandioso manga llamado JoJo's Bizarre Adventure, o la bizarra aventura de José para los panas. Esto sería todo por esta ocasión, aunque obviamente no menciona todos los Araki Forgots, así que si veo que este video tiene un buen apoyo, quizá unos 30 likes, considera hecha la parte número 2. Así que ya lo sabes, asegúrate de dejar un buen like, comentar si sabes de otro Araki Forgot poco conocido, y por supuesto, suscribirte para más JoJo videos y vídeos de temática anime en general. Muy bien chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Recuerda que si es así, me puedes regalar un super like, suscribirte si no lo estás, y en la parte de la descripción te dejaré mis redes sociales para que vayas y me sigas. Esto ha sido todo y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.